Los primeros capítulos del Génesis, probablemente de las historias más conocidas del mundo, ¿no? Pero, ¿y si también son de las más malinterpretadas? Es que estas narraciones que nos suenan tan familiares, en realidad nos plantean un desafío tremendo desde el principio. Y bueno, aquí vamos al centro del asunto. ¿Estamos leyendo estos textos como se debe? Porque hay una tensión muy fuerte entre leerlos al pie de la letra o de forma simbólica, y eso nos obliga a preguntarnos algo fundamental. ¿Qué querían decir realmente los autores con todo esto? A ver, empecemos por el conflicto más famoso, el que todo el mundo saca a relucir. Ese supuesto choque entre estos relatos milenarios y la ciencia moderna. Es una objeción que seguro hemos escuchado 1000 veces o que incluso se nos ha pasado por la cabeza. La fuente que analizamos llama a estas las imágenes de Epinal, y son justo esas representaciones súper sencillas y populares que todos tenemos grabadas en la mente. Un dios que parece un artesano, ahí modelando a Adán, la costilla que de repente se convierte en Eva, la famosísima manzana. Son imágenes pero tan potentes que han dominado por completo nuestra imaginación. Pero, ¿y si justamente ahí está el problema? ¿Y si nos han estado distrayendo de lo que de verdad importa? Claro, cuando uno intenta leer el Génesis como si fuera un reporte científico, el problema salta a la vista. Por un lado, el texto nos habla de una creación en 6 días, mientras que la ciencia nos habla de 13.800 millones de años. Por otro, nos presenta a Adán y Eva salidos del barro frente a la teoría de la evolución. Leído así, el conflicto parece insalvable, ¿verdad? Es un choque de trenes. Y aquí está el punto clave. Esta forma de leer las cosas es que no le sirve a nadie. Para una persona que no cree, esto presenta obstáculos lógicos que parecen imposibles de superar. Y para la persona de fe, crea una división muy incómoda entre su fe y la razón. Al final, es un callejón sin salida para todos. Pero, un momento. ¿Y si hemos estado haciendo las preguntas equivocadas todo este tiempo? ¿Qué pasa si le damos la vuelta por completo a la perspectiva? Es que si leemos estas páginas como un libro de historia, nos ahogamos. Literalmente nos hundimos en un mar de preguntas que no tienen respuesta. Pensemos, ¿cómo podía el autor saber qué pasó antes de que existiera la humanidad? ¿Por qué 6 días? Y no, 7 u 8. Ni hablar de un diluvio universal. ¿Cómo funcionó eso logísticamente? Si lo vemos así, estas preguntas simplemente no tienen una respuesta lógica. Es un laberinto. Y aquí, justo aquí, viene el giro fundamental que nos propone la fuente. Pongan atención a esto. Sin embargo, esos relatos son respuestas. No preguntas, sino respuestas. El objetivo de los autores nunca fue responder al cómo pasaron las cosas. No estaban escribiendo un manual de cosmología. Ellos estaban respondiendo al por qué. Es una meditación profundísima sobre la condición humana, sobre el bien, el mal, el sufrimiento, sobre el sentido de la vida. Para poder entender estas respuestas, tenemos que hacer un viaje. Necesitamos ponernos en los zapatos de la gente de esa época, entender el contexto cultural e histórico en el que nacieron estas historias. Y esto es clave, de verdad, el Génesis no se escribió en una burbuja, nació en el mundo vibrante y complejo del antiguo cercano Oriente. Sus autores estaban en un diálogo constante, directo, con las culturas y los mitos de sus vecinos, sobre todo con los de Mesopotamia. Esto nos obliga a cambiar nuestra idea de lo que es un mito. Para nosotros hoy, la palabra mito casi siempre significa falso o un cuento para niños, ¿no? Pero en el mundo antiguo, no. El mito era una herramienta literaria súper sofisticada. Era la forma que tenían de explorar las verdades más profundas sobre la vida, el universo y los dioses, a través de relatos simbólicos. Entonces, lo que hicieron los autores del Génesis fue genial. Tomaron las herramientas literarias de su tiempo, las formas de contar historias que todo el mundo conocía y entendía, pero las usaron para construir algo completamente diferente, algo revolucionario. Y es justo aquí donde vemos la verdadera genialidad del Génesis. Vamos a hacer algo interesante. Comparemos su mensaje con el de las culturas que lo rodeaban. Aquí se pone bueno. A ver, empecemos con una pregunta básica. La dignidad humana. En la visión de Mesopotamia, por ejemplo, la humanidad fue creada para una sola cosa: ser mano de obra barata para los dioses, para hacer el trabajo pesado que ellos no querían. Ahora miren el Génesis. La humanidad es creada para ser socia de Dios, para ser responsable de cuidar y gobernar la creación. La diferencia es que la diferencia en estatus y propósito es abismal. Sigamos con otra pregunta. ¿De qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestro origen? En el relato mesopotámico, el ser humano está hecho de arcilla mezclada con la sangre de un dios rebelde que fue asesinado. O sea, esto implica que nuestra naturaleza es conflictiva y defectuosa desde el principio.
Ahora comparen eso con la visión bíblica. Sí, formados de la tierra, pero animados por el aliento de vida del mismo Dios. No hay un defecto de fábrica, por así decirlo, sino una conexión directa, íntima, con lo divino. Y el relato del diluvio ilustra esto de una forma brillante. En la famosa epopeya de Gilgamesh, ¿saben por qué los dioses mandan el diluvio? Porque los humanos hacían mucho ruido y no los dejaban dormir. Es una decisión caprichosa casi infantil. En cambio, en el Génesis, el diluvio es una consecuencia trágica, dolorosa, de la corrupción moral humana. ¿Ven la diferencia? El universo bíblico tiene un orden moral, no está a merced de los caprichos de dioses egoístas. Entonces, lo que los autores del Génesis nos presentan es una auténtica revolución de pensamiento. Pasan de un montón de dioses en conflicto a un único Dios. Desmitifican la naturaleza. El sol y la luna ya no son dioses a los que hay que temer, son solo lámparas en el cielo. Y lo más importante de todo, elevan al ser humano. De ser un simple esclavo, pasa a ser un actor libre, responsable, en una historia que tiene un propósito. Todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta inicial. Si el Génesis no es un libro de ciencia o de historia literal, entonces, ¿qué es? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? El punto central es este. El objetivo del texto no es darnos una clase de física, sino definir nuestra identidad. Es una meditación profundísima sobre quiénes somos en relación con el universo, con lo divino y con los demás. Nos ofrece, digamos, una clave de lectura para descifrar nuestra propia existencia. Al final lo que vemos es que estos relatos usan un lenguaje muy antiguo para hablar de verdades que no tienen fecha de caducidad. Nos hablan de nuestra dignidad, de nuestra libertad, de nuestra responsabilidad y de esa búsqueda profunda que todos tenemos por encontrarle un sentido a todo esto. Y así, el Génesis nos devuelve esa pregunta fundamental, la misma que le da título a la obra de Grelot que hemos estado viendo. Es una pregunta que resuena a través de los milenios y que cada persona, de cada generación, tiene que responder por sí misma. Ser humano, ¿quién eres?